La educación integral en sexualidad EIS es ante todo un derecho, y es un derecho que le permite a las personas ejercer otros derechos, como el derecho a la salud, a la participación, a una educación de calidad y al libre desarrollo de la personalidad. Es un proceso, y como proceso debe ser secuencial, gradual, adecuado a la edad de los y las participantes, y debe abordar todos los aspectos de la sexualidad, los aspectos biológicos, cognitivos, emocionales, de tal manera que las personas puedan fortalecer sus conocimientos, habilidades y actitudes para tomar decisiones orientadas a su bienestar y a su salud. La educación integral en sexualidad fuera de la escuela, además de ser un complemento para los procesos que niños, niñas y jóvenes desarrollan en sus instituciones educativas, cumple en sí mismo funciones tan importantes como vincula niños, niñas y jóvenes que no van al colegio, integra niños, niñas y jóvenes que aunque van al colegio, dentro de su currículo escolar no está contemplada la educación integral en sexualidad. Además, permite trabajar con grupos de población con características específicas. Facilita reunir niños, niñas y jóvenes con experiencias de vida similares en un mismo barrio o comunidad. Esto le da a la EIS un enfoque de pertinencia territorial. Favorece la flexibilidad, esto en términos de extensión de sesiones, de creatividad y de variedad en la implementación de currículo o de conformar grupos pequeños de niños, niñas y jóvenes. Finalmente, la educación integral en sexualidad fuera de la escuela reconoce la importancia de la participación de padres, madres, líderes comunitarios y entidades territoriales en el desarrollo de todos estos procesos. No solo como garantes de este derecho, sino también como agentes de cambio y facilitadores del proyecto de vida de niños, niñas y jóvenes. Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, la educación integral en sexualidad fuera de los contextos escolares es la oportunidad para poder llegar a muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no han tenido acceso a la educación integral en sexualidad de calidad y con las características que nos recomiendan las orientaciones técnicas internacionales de la UNESCO. Para el UNFPA es importante y es clave considerar el enfoque diferencial en la apuesta en la educación integral en sexualidad, teniendo en cuenta los intereses y las necesidades particulares de los grupos poblacionales sobre los cuales queremos trabajar. La evidencia nos ha permitido comprobar que el enfoque diferencial es clave a la hora de hacer abordajes en educación integral en sexualidad fuera de los contextos escolares. Tener en cuenta las necesidades y las particularidades de los grupos poblacionales le apuestan a la transformación de la sociedad actual. Es importante reconocer y tener en cuenta que los grupos poblacionales pueden ser divididos por el género o el sexo, es decir, grupos donde hayan solamente niños o niñas, jóvenes en situación de desplazamiento o en situación migratoria, jóvenes que están en contextos de mayor vulnerabilidad, como los jóvenes que se encuentran privados de la libertad o en detención de su libertad, jóvenes que pertenecen a las poblaciones claves de sectores de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans. Y allí también hay una recomendación muy particular por parte de estas orientaciones y es trabajar con los grupos de acuerdo a esas necesidades y esas particularidades que tienen cada uno de los grupos poblacionales. Es importante trabajar con todas y cada una de estas poblaciones porque cada niño, niña, joven es diferente. Es diferente la situación que vive un joven que se encuentra en estado migratorio, es diferente las necesidades y los intereses de los jóvenes, por ejemplo, que están en contextos de mayor vulnerabilidad, como aquellos que ejercen actividades sexuales pagas, aquellos jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, como por ejemplo jóvenes y niñas con discapacidades auditivas, discapacidades visuales, discapacidades motoras. Todos estos grupos poblacionales tienen unas particularidades que son puntuales trabajar y abordar en los currículos de EIS fuera de los contextos escolares. Es importante también trabajar con estos grupos poblacionales porque la educación integral en sexualidad es un derecho de todas las personas, independientemente de su condición o sus particularidades. Para el UNFPA es importante trabajar con estos grupos poblacionales porque no queremos dejar a nadie atrás. Es un derecho de todos estos niños y niñas tener acceso a la educación dentro o fuera de los contextos escolares. La EIS se para desde un enfoque basado en derechos humanos y con una perspectiva de género. Esto permite identificar y reflexionar sobre aquellos mandatos y roles de género que ponen desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. La EIS se puede brindar dentro y fuera de la escuela. Retrasa el inicio de relaciones sexuales, reduce el número de parejas y la frecuencia de las relaciones sexuales y aumenta el uso de métodos anticonceptivos modernos y el condón. La EIS contribuye a mejorar la autoeficacia y la autoestima de las personas, a construir relaciones más significativas y más enriquecedoras y también a la construcción de valores éticos como la solidaridad y la equidad. Contribuye a mejorar la relación entre las familias, a tomar mayor conciencia sobre los derechos que todos y todas tenemos
y a construir una sociedad mucho más equitativa, solidaria y donde se valore la diversidad. La educación integral en sexualidad fuera de la escuela vale la pena. Vale la pena porque nos permite desarrollar la capacidad de agenciamiento de niños, niñas y jóvenes, desde la autorreflexión, desde su autodeterminación y desde su autonomía, logrando transformaciones personales, familiares y comunitarias. Y de esta manera vivenciando el derecho a la participación e impactando en las decisiones que le afectan.